Por ese motivo, ¿qué pasa? El romano, al ver lo que estos señores vivían de la caza y la recolección, este compadre, ¿qué cosa es? Decía, ¿no? Es un primitivo, así el romano le decía de esta manera. ¿Por qué? Porque vivía de la caza y la recolección. Ahora, tú te preguntarás, ¿pero por qué este hombre vive de la caza y la recolección? Simplemente porque el romano lo dejó sin territorio, ¿qué? Sin territorio productivo. Roma ocupó todas las tierras que eran productivas, y las tierras poco productivas, ¿a quién se lo dejó? A él, al bárbaro. Por ese motivo vivía en tierra seca. En una tierra seca, ¿se puede producir agricultura? No, por ese motivo. Y la pregunta es, si no hay agricultura, ¿qué cosa no hay? Esa hierbita tan deliciosa y tan rica, ¿cierto? La pregunta es, esta cosita verde tan deliciosa y rica, pregunta, ¿va a llamar al animal? No, recuerden ustedes, el animal es un herbívoro, y ese herbívoro, ese hombre lo tiene que domesticar, pero si no tiene nada que ofrecerle, pregunta, si no tiene hierba, entonces ¿qué va a pasar? No va a venir el animal, por ese motivo, si quería comer carne, ¿qué tenía que hacer? Salir a la calle y ¿qué habla? Y cazar, por ese motivo esta es su economía. En segundo lugar, la religión también es importante, señores. La religión, pues en sí, de mis amigos, los llamados pues, bárbaros, es una religión netamente que habla politeísta. ¿Recuerdan ustedes que en Roma, previo a la caída, recuerdan ustedes que en Roma se estableció el mono o el politeísmo? ¡El monoteísmo! Recuerden ustedes que con el edicto de Tesalónica se establece el monoteísmo, el culto a qué Dios habla, al Dios de los cristianos. Claro que sí, se establece el cristianismo como religión oficial. Entonces, el romano en sus últimas etapas, al ver que este señor no tiene un solo Dios y no tiene varios dioses, ¿qué le decía? Ah, es un loco, es un salvaje, es un bárbaro. Y encima, estos señores tenían dioses inimaginables. ¿Quiénes eran sus dioses más importantes? Acá destaca el dios fundador. ¿Es la versión de quién habla? ¿De Júpiter en Roma o es la versión de quién? A ver, ¿cómo se llama? De Zeus en Grecia. ¿De quién te hablo? En el caso de los bárbaros. ¿De quién se acuerdan ustedes? Muy bien. ¿A quién? A Odín, claro que sí. Odín va a ser el dios creador de todos ellos. Odín tuvo un hijo, el dios del trueno, que es un martillo. Muy bien, señores. Pregunta, ¿dónde viven todos ellos? Habla. ¿Cómo se llama el Olimpo de los dioses bárbaros? Se llama Wal, no te olvides, ¿ah? Wal, decía, se llama Hualcaya, señores, ¿por qué? Se llama Hualcaya. Ese es el llamado que la llamada ciudad sagrada de los dioses bárbaros. Por ese motivo, señores, cuenta la historia que durante esta época se dice, pues en sí, que acá los bárbaros en sí daban los llamados castigos religiosos. Entre los castigos más importantes están los castigos de qué habla, el castigo del agua, el castigo de la cruz, el llamado castigo del que habla, el llamado castigo del fuego. Por ese motivo los romanos al ver estos tipos de castigos se asustaban y decían estos son salvajes. Pero hay algo que los romanos no van a poder decir que es un bárbaro. ¿Y qué cosa es? Es su vida, la vida social, la vida que tenían los bárbaros. Profe, ¿qué cosa, cómo era la vida que ellos tenían? Por ejemplo, ellos eran personas que vivían en grupos. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Vaya. Muy bien, dime. ¿A quién se cree que es? Pero tiempo lo va a ver para explicarse lo otro. Ya, uno nada más, ¿ya? Uno nada más. Bueno, por ejemplo, vamos a ver. Uno de los castigos era, escuchen bien, los castigos mayormente eran por robos. Se dice que ellos tenían una vida de qué tipo? Una vida moral. Si existen ellos la moral, eso significa que ellos se pueden mentir. Imagínense ustedes, las tres. Ella sacó, esto parece un espejito, pero es un celular, de última generación. Imagínense, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Acá mi amiga Ruth tiene dos amigas, pero una de ellas dice, ay, esa estúpida, ¿cómo tiene ese celular? Yo quisiera tener eso. Y de casualidad, mientras que Ruth conversa con mi amiga, ella le jala el celular como Juano. Pregunta. Ruth, al darse cuenta, ¿dónde está mi celular? Va a preguntar qué es lo que pasa. Ella va a sospechar de dos personas. ¿De quiénes? De las dos personas que están a su costado. Por ese motivo, ella va al sacerdote y va a decir, Señor, estas dos señoritas son culpables del hurto o robo de mi celular. De esta manera, ¿qué es lo que va a pasar? El sacerdote va a decir, señoritas, por favor, buenamente, por su moral,
hable. ¿Quién ha robado? ¿Sabes qué es lo que pasa? Ella honestamente está diciendo, yo me he robado ese celular. Pero ella por miedo, ¿qué va a hacer? También va a decir, yo me he robado este celular. Imagínense, bueno, como las dos dicen que no han robado, hay alguien que sí ha visto el robo. ¿Y quién ha visto eso? Dios. Por ese motivo, Dios va a hablar. Y acá comienza el castigo de quién quieren hablar, del agua, la cruz o del fuego. Del fuego. Muy bien. En el fuego, Señor, ¿sabes qué hacían? Prendían una fogata y tenían una especie de cucharón largo de metal. ¿Sabes qué hacían? Este señor se ponía una especie pues, de guantes y una pinza. A esta cuchara lo hacían quemar hasta que sea el rojo vivo. ¿Sabes qué decían? Dios va a hablar. El fuego es el poder divino de Dios. Que estiren sus manos las dos. Estira tu mano, por favor. Levanta un poco. Dale la vuelta. No le voy a golpear. Ahí estaba ya tú también. Estira tu mano. La primera que tiene la herida significa que es la persona que ha robado. ¿Y por qué motivo decían eso? Porque su mano todavía, escuchen bien, dice, está débil por el pecado. En cambio, aquella persona que no tiene la herida no ha recibido el castigo de Dios. Imagínense ustedes, ella no recibe el castigo de Dios, pero es la culpable. Tú eres la que ha sido culpable. ¿Sabes qué hacen? Inmediatamente la van a llevar a otro castigo, el castigo de la vergüenza pública, el cual era calatearla completamente y luego la agarraban mismo pandilleros a piedrones, Muy bien. Ahora, pero ella decía, no, ella no ha sido, creo que ella en su muerte, de hecho, ella tiene que hablar. Ya sabes qué hacen, como sea, muy bien. Quizás ella no va a morir, pero ella dice, no, quiero que me devuelvan mi celular, entonces vamos a hacer que Dios como se hable. Y ahí estaba el castigo de qué? Del agua. ¿Sabes qué hacían con las dos? Ahí sí ya moría una. ¿Qué hacían? Ahí ponían agua a hervir y a las dos las tiraban a esas ollas. Salían tipo salchipapas. Cuando salía una, imagínate, ella salía viva, pero al salir en este caso terminaba muriendo. ¿Qué decían? Ella no ha sido encontrada de pecados. Dios se la ha llevado al otro mundo para que en ella viva el reino de los cielos. ¡Ella ha muerto! Ella ha sido la culpable. Por eso Dios la ha castigado con la muerte. En cambio, ella ha vivido. Y es por ese motivo que al morir, como Dios ha visto la pureza de su alma, es por eso que se la lleva. O sea, trataban de explicar cuando ya han matado, decían que Dios, porque es buena y todo, se la llevaba. Esos eran los castigos que había durante una época. Y la cruz es el castigo que todos ustedes conocen. Muy bien. Ahora, la vida era moral, como te dije, les gustaba mucho la verdad, que más durante esta época nace el respeto también con los bárbaros. ¿A quién habla? El respeto a la mujer. Sí, señores. Recuerden algo, los bárbaros, ojo, que voy a decir algo, con los bárbaros se hace respeto a la mujer. Anteriormente los romanos no respetaban a la mujer. Un caso de esos, ¿quién es? Calígula. Es un enfermo mental. Calígula termina teniendo sexo con su mamá, con su abuela, la mató a su abuela, y encima tan enfermo era que no respetaba, tuvo sexo con sus hermanas, las prostituyó a sus hermanas, se recorrió todos los prostíbulos y no contento con eso, terminó teniendo sexo con su caballo. Muy bien, entonces, no faltaba el respeto a la mujer. ¿Profe, algo más? Sí, señores, aparte de la vida moral, el respeto a la mujer y todo lo demás, gracias a ellos también vamos a ver algunos aportes de estos pueblos bárbaros. ¿Cuáles son sus principales aportes? Acá destacan principalmente que hablan, por ejemplo. Muy bien, lo que en ellos destaca qué cosas, por ejemplo, la literatura habla. La literatura, señores, muy bien, la literatura. Si hablamos de la literatura, gracias a ellos nacen los llamados cantares de qué hablan. Muy bien, los cantares de gesta, perfecto. En España, ¿cómo se llama el cantar de gesta? Mío, y el cantar de mío sí. Me voy a Francia, ¿cómo se llama? Te digo en su momento. En honor a su sobrino. Muy bien, claro, el cantar de Rolando. Y si me voy allá a Alemania, el cantar de los Nive y de Locos. Muy bien. Ahora, durante esa época también nace la música popular a través del uso de la guitarra, las cuerdas. Muy bien, ¿cómo se llama eso? ¿Han escuchado a Daniel F? ¿De casualidad? ¿Has escuchado a Daniel F? Quizás sabes que sí, a veces toca. Es mucho copia que habla. La llamada trova, también la llamada poesía, esa música, ¿no? Muy bien, nace la poesía, profe, algo más aparte de la literatura, señores, a nivel económico social, otro de sus aportes grandes, ¿cuál fue? Por ejemplo, estos señores te dicen, utilizaban mucho la grasa de un animal, el porcino, de esta manera nace, ¿qué habla? La man habla, la manteca como aceite que existió en esa época,
la carne de esos porcinos, ¿qué cosa hicieron? Habla. Los embutidos, muy bien, señores, sí, los bárbaros utilizaron esta carne. Y la pregunta es, de la grasa también nace algo. La glicerina, y con la glicerina, ¿qué nace? El jabón, muy bien. Profe, ¿algo más? Claro, cuando querían fermentar sus bebidas, algo así como lo hacían los incas, para que nazca la chicha de jora, ellos en sí, los incas utilizaban grandes jarrones, ¿se acuerdan o no? Muy bien, sus jarrones de ellos, ¿cómo se llaman? ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo se llaman? Hoy en día se fabrican ahí los vinos, los guardan ahí los vinos. Los llamados top, también, claro que sí. Muy bien, ¿estoy de acuerdo de hasta acá? Muy bien, señores, eso es lo más importante, profesor. Ahora, perfecto, entonces estos también son sus aportes. Pregunta, y el último aporte cultural más importante de los bárbaros, ¿cuál sería? El que invadió a España, visigodo, el que invadió a Italia, ostrogodo, el que invadió a Francia, el franco. Pregunta, son bárbaros que combinaron su lenguaje con qué idioma de Roma. Pregunta, ellos dieron origen a una nueva lengua. ¿Cuál es esa lengua? Muy bien, nacen las lenguas que hablan. Esta también es una cosa, pues nacen las lenguas romances. Pregunta, hasta ahí me estoy dejando de entender, señores. El fondo, ¿bacán o no? Muy bien, señores. Como ya me cansé, ya te expliqué todo de mí. Trabaja, me hizo. Estoy haciendo horas. Ahora sí, muy bien. Muy bien, señores. Ahora sí, veamos. ¿Quiénes son los principales pueblos bárbaros? A ver, habla, principales pueblos. Dime, por favor. Principales pueblos. ¿Quiénes serían los principales pueblos? Vamos, comenzamos con quién. A ver, los héroes, señores. Vamos a comenzar con los héroes. ¿Por qué motivo los héroes son importantes? Principalmente porque ellos dieron fin a Roma. Habla, a Roma de Occidente. Recuerden ustedes que los héroes se van a establecer en qué territorio. Habla, en Italia. Pregunta, su gran líder, ¿cómo se llamó su líder? Habla, su líder se llamó Odoacro. Y Odoacro, ¿por qué es importante? Vence al último rey, al último emperador de Roma del Occidente. ¿Cómo se llama? Vence a Rómulo, que habla. Rómulo Augusto. Suficiente, no me interesa más de este pueblo. Pregunta, ¿este pueblo fue invadido por otro pueblo que también se asienta en Italia? Pregunta, ¿qué otro pueblo se asentó en Italia? Habla, los llamados ostro, y con ellos nace el italiano. Señores, los ostrogodos se establecen en Italia. Ellos fundarán una capital, y esta capital, ¿cómo se llama? Su capital, señores, capital se llama Rávena. No se olvide esa Rávena. El personaje más destacado de este pueblo, ¿quién es? Su gran líder que venció a los euros. ¿Cómo se llamó ese gran líder? Teodorico. Muy bien. Y el otro pueblo bárbaro, también importante, ¿quién vendría a ser? Los llamados Ahora sí. Comenzamos con los más importantes. Ojo, solamente voy a poner a las más importantes. Pregunten, ¿los visigodos dónde se establecen? ¿En la guerra? ¿Dónde? Muy bien, señores. ¿En el actual país de qué habla? Es España. Ellos tienen también su capital. La capital tiene el apellido de un presidente de Perú que se llama Toledo. Muy bien, señores. Ahora, la pregunta es, de todos los pueblos bárbaros, este pueblo dejó un gran aporte cultural. ¿Cuál fue su aporte cultural? Señores, acá destacan nada menos y nada más que sus leyes. ¿Cómo se le conoce a las leyes visigodas? En la llamada Edad Media, estas leyes son conocidas con el nombre. Con el nombre de fuero, no se olvide, está de fuero juzgo. Este fuero juzgo es el conjunto de leyes visigodas que van a copiar las leyes romanas y las van a juntar con sus leyes visigodas. Muy bien, así le llaman, fuero juzgo. Ahora, ¿algún líder que destaca acá? ¿Quién líderes destacan acá? Hay muchos, pero solamente mencionaré a 3. Por ejemplo, Alarico. Alarico en el 410. ¿Por qué motivo es importante? Porque gracias a él es que llegan a aquel territorio, habla,
estos señores llegan a Hispania, en lo que vendría a ser hoy España. Esto le pertenecía anteriormente a qué pueblo habla, a Roma. O sea, él fue el primero que inició la invasión. ¿A qué territorio habla? A territorio romano. Luego, ¿quién es el otro también que destaca acá? El señor Reca, no se olvide, Recaredo. ¿Y por qué motivo Recaredo es importante dentro de los visigodos? Simplemente porque con este señor, con este rey visigodo, que es un bárbaro, ¿sabes qué es lo que pasa? Los bárbaros preguntan, ¿seguían a la religión cristiana? Pregunta, ¿seguían a la religión cristiana, sí o no? No. Entonces, ¿él qué va a hacer? Por primera vez se va a convertir a qué? Como visigodo, se convierte a qué habla, al cristiano. Entonces, gracias a él, el cristianismo, muy bien, cristianismo, se vuelve que habla, religión oficial. ¿Dentro de qué territorio habla? Dentro del territorio español. Y por último, ¿quién destaca? El gran don, no te olvides, don Rodrigo. Pregunta, ¿por qué don Rodrigo es importante? Este señor es considerado el último que habla, el último rey, y sí habla. Y si no fue vencido por los árabes, ¿correcto? Fue vencido por los árabes del llamado rey árabe Tarik. Muy bien. Y el otro pueblo bárbaro importante, ¿quién es? Los francos. ¿Por qué motivo los francos son importantes? La palabra franco significa hombre libre. Ellos se establecieron en lo que hoy en día viene a ser, habla, Francia. Muy bien. Acá destacan algunos reyes. ¿Qué reyes destacan? Por ejemplo, destaca acá Merodeo. ¿Y por qué motivo destaca el señor Merodeo? ¿Cómo nace una dinastía? ¿Cómo se llama? Muy bien, nace la llamada dinastía que habla Merovingio. Muy bien. Ahora, otro señor, Clodoveo. ¿Por qué motivo Clodoveo es importante? Simplemente porque cuenta la historia que para que los francos se puedan establecer en Francia, Francia estaba siendo ocupada por dos países, los romanos y también por los llamados germanos o alemanes. Por ese motivo, ¿qué hizo Clodoveo? Lamentablemente cuenta la historia que Clodoveo tenía un ejército muy pequeño. ¿Qué pasó? Clodoveo sabía que podía perder, pero uno de sus soldados había tenido contacto con los llamados pastores cristianos. ¿Y qué le dijo este cristiano? Dile a tu rey que rece a nombre de nuestro Dios, que rece en nombre de Cristo, que nuestro Dios es piadoso y que lo va a ayudar. Dice que le contó pues a Clodoveo que era rey, y este rey terminó rezando en nombre de quién habla, en nombre del Dios de los cristianos. Por ese motivo, ¿qué pasó? Se cuenta la historia que este señor logra vencer en este caso por el poder de Yahvé Dios, y los cristianos vence, no te olvides, vence a los romanos, no te olvides, los romanos en la batalla, no te olvides, de Saison. Las chicas nunca se van a olvidar de esto, la batalla de Saison. Y los alemanes, y los alemanes en la batalla de Tolbiac, no te olvides, en la batalla de Tolbiac, ¿correcto? Obviamente Clodoveo, en agradecimiento, y viendo que milagrosamente han vencido a los romanos y alemanes, ¿qué va a hacer? Oficializa, muy bien, claro que sí, oficializa, no te olvides, en Cristian habla, en cristianismo, claro que sí, muy bien. Después de él sigue un rey llamado Dagoberto. Dagoberto, porque es importante, que es un rey machista, dicen algunas mujeres, y una ley llamada la ley sálica. Y con eso la pregunta es, ¿no permite el ingreso de quién habla? De las mujeres al trono. Después de Dagoberto, ¿quiénes siguen? Los llamados reyes que hablan. Los reyes habla. Los reyes holgazanes. Y la pregunta es, los reyes holgazanes, ¿por qué se les dio ese nombre? Simplemente porque no hacían nada. Cuenta la historia que estos reyes entregaron el poder a quién? El poder, muchas gracias, a los mayordomos. Escuchen por favor acá, no te me entretengas, acá un rato, y ahí termino ya. La palabra domo significa ¿qué? Significa familia. ¿Esto qué significa? ¿El poder en quién va a recaer? En la mayor familia.
al decir mayor familia, no estoy diciendo en la familia que tenga mayor cantidad de hijos. Te hablo en la mejor familia. Mayordomo, tú no vayas a pensar pues que es un pobreado tipo Peter de la fonda de sitio, ¿eh? Acá te estoy hablando de cosa, de una persona inteligente, de una persona que sabe de administración, que sabe de teología, que sabe de astronomía, que sabe de filosofía, matemática, literatura, historia y muchos cursos más. Por ese motivo está capacitada ¿para qué? Para obtener el poder. ¿Y qué familia destacó acá? La llamada familia que habla. La familia Eris habla Eristal. Y de esta familia Eristal hablamos de dos personajes. Carlos Martel, llamado también el martillo de Poitiers. Muy bien. Y por último, Pipino que habla. Pipino el breve, el que derrotó al último rey holgazán y de esta manera, Chilerico III, claro que sí, y de esta manera, ¿qué cosa hizo? Fundó una dinastía. Pipino el breve, ¿qué dinastía habla? En honor a su padre. ¿Cómo se llama el padre de Pipino? Carlos. ¿Cómo se va a llamar su dinastía? Ya no Carolingia. ¿Ahora qué será? Carolingia. Y Pipino le puso el nombre a su hijo también en honor a su padre. ¿Cómo se llama su hijo? Carlos Magno. Y de esta manera, ¿qué nació? El imperio carolingio. Y todo esto, el imperio carolingio y el feudalismo, está en el material que te acabo de entregar. Muy bien, aguanta. Que tú pensaste que acá tengamos todo. Tú me has dicho que me motive. Siempre ya me motivaste a escribir. Muy bien, ahora te digo algo. Perfecto, muy bien. Mientras se desarrollaba el imperio carolingio, se desarrollaba el feudalismo en Oriente. ¿Qué está pasando? En Asia, por ejemplo, aparecen los árabes. Pregunta, ¿los árabes dónde viven? En la llamada península que habla. En la península. No, pero ya me desmotivaste ya. ¿Cómo me puedes decir que viven en la península ibérica? ¿En la península ibérica quiénes viven? ¿Los españoles? ¿Que ellos son españoles? Pregunta, ¿dónde viven? Muy bien. En la llamada península arábiga o arábica. Muy bien, señores, pregunta. Su zona es una zona poco fértil. ¿A qué se dedican económicamente? Comercio. Muy bien, se dedican al comercio, economía, no se olviden. Economía, comercio. Ahora, recuerden ustedes que una de las tribus comerciales más importantes durante esta época es nada menos y nada más que la tribu Corey, no te olvides, Corey Chiita, no te olvides, Corey Chiita. A esta tribu pertenecía nada menos y nada más que Mahoma. Mahoma, recuerden ustedes, pertenecía a esta tribu Corey-Chiita. Este señor comenzó como un cargador, terminó casándose con una viuda. Esa viuda, ¿cómo se llamó? Se llamaba Khadija o Khadija, así se escribe, Khadija, ¿muy bien? Con ella tuvo una hija llamada Fátima. ¿Qué pasó? Lamentablemente Khadija termina muriendo. ¿Quién hereda todo ese poder? Lo hereda Mahoma. Mahoma se convierte en uno de los comerciantes más importantes de la zona de Arabia. Ahora, ¿qué pasa? Mahoma vive en una ciudad, te dije hace un momento, ¿cómo se llama esa ciudad? La Meca. ¿Qué pasa? Estos señores, se cuenta la historia que los árabes solos, ojo, los árabes solos eran de qué tipo de religión? Politeísta. ¿Esto qué significa? Que tienen uno o varios dioses. Que tienen varios dioses. Por ende, pregunta, cada ciudad tiene un dios. Al tener un dios, pregunta, ¿el poder se centraliza o se descentraliza? Se descentraliza. Pregunta, económicamente, ¿qué tiene que hacer Mahoma si es comerciante? ¿Vender en su casita o tiene que ir de un lugar a otro? Tiene que ir de un lugar a otro. Por ese motivo, la vida de Mahoma, ¿qué tipo de vida era? ¿Nómade o sedentario? Señores, este compadre, aunque tú no lo creas, era un comerciante nómade. Iba de un lugar a otro. Y te cuento algo. A Mahoma se le ocurrió la gran idea de que, aguanta, si yo voy de un lugar a otro, yo gasto en algo. ¿En qué gasto? En cargadores, movilidad, gasto en animales y gasto en personas que me dan qué cosa, provisiones y en este caso tripulación, gente que lo va a acompañar. ¿Y por qué no quiero yo mejor lo vendo en mi casa y que los compradores vengan a mi ciudad? Y les dijo, pero ¿cómo hago eso? Se le prendió un poquito. La única forma de unificar a su pueblo políticamente, la unificación era teniendo varios dioses o un solo dios. Claro, por ese motivo a Mahoma se le ocurrió la gran idea de establecer el mono que habla, el monoteísmo. Y de esta manera, que funda habla
funda el que habla. Él habla. El Islam. Claro que sí, funda el Islam, pero cuenta la historia que su gente dijo, aguanta Mahoma, ¿qué estás hablando tonterías? No le creían a Mahoma. Mahoma de la noche a la mañana dijo, oh, a mí me ha aparecido el gran Dios Alá. El arcángel Gabriel me ha dado el mensaje de Alá y diciendo que tienen que desaparecer esos dioses, porque todos tenemos que unirnos en su honor. ¿Qué cosa le dijo su pueblo? Su pueblo le dijo, Mahoma, estás fumando de la barata, ¿verdad? Fumando más caro, le dijeron. ¿Sabes qué hizo? De frente. Empezaron a perseguirlo. Por ese motivo, en el año, escuchen bien, en el año 622, Mahoma terminó escapándose. A este hecho, ¿cómo le llaman? Se le conoce con el nombre de la habla, Égira. Recuérdate tú, Mahoma, ¿dónde estaba? En la Meca, y se termina escapando a qué ciudad habla, en la Medina. En la Medina fortalece la ideología del Islam. De esta manera, desde la Medina, Mahoma tendrá una conversación con los habitantes de la Meca. ¿Cómo se llamaba su pueblo? Corechitas. De esta manera, ¿qué pasa? Le explica cuál es el plan de Mahoma. La gente le dijo, Mahoma, amigo, ¿por qué no nos dijiste eso antes? Si tú me hubieras dicho que no voy a gastar vendiendo y que la gente por la religión van a venir a la Meca para adorar primero a Alá y al libro sagrado, eso significa que ya no es necesario que vayamos a sus ciudades y que de paso los compren acá. Sí, señores, era la idea. Perfecto, Mahoma, te apoyamos. Muy bien. Mahoma, gracias a este hecho, la Égira, iniciará la llamada religión islámica. De esta manera, señores, aparece su Dios. ¿Cómo se llama el Dios de los musulmanes? Habla. Se llama Alá. Recuerden ustedes que ellos van a crear un libro sagrado. Y un libro sagrado, ¿cómo se llama? Muy bien, señores, ese libro se llama el Corán. ¿Cómo se llama la ciudad sagrada? Exactamente, claro, pero sinceramente, ¿qué tipo de ciudad es? Comercial. Ahí está la Meca. Y por último, ¿cómo se llama en este caso la piedra sagrada? Habla. ¿Se acuerdan o no? No, la piedra sagrada se llama filosofal y por la cabeza. Muy bien, señores, la piedra. Muy bien. La piedra sagrada se le conoce con el nombre de Kaaba. Ahora, escuchen bien. Lamentablemente, cuando Mahoma muere, a la muerte de Mahoma, escuchen bien, a la muerte de Mahoma, ¿quiénes quedan en el poder? Los herederos, muchas gracias. A esos herederos se les conoce con el nombre de ¿qué habla? De califa. Y estos califas van a iniciar las guerras de expansión, los cuales son llamados el yihad. ¿Qué es el llamado yihad? La guerra que habla, la guerra en nombre de Allah, o sea, la guerra habla, la guerra santa. Y de esta manera su expansión llegó a Egipto y a muchas tierras. Por ejemplo, se van a fundar los llamados los llamados califatos. El primero fue el ortodoxo, no se olvide, luego del ortodoxo sigue el califato, no se olvide, califato de Omeya. ¿Por qué motivo Omeya es importante? Gracias a Omeya se dio la máxima expansión, muy bien, expansión. Y luego sigue el califato abásidi. ¿Y por qué motivo el califato abásida o abásidi es importante? Principalmente, ¿por qué? Porque se logra el máximo apogeo culto, habla, apogeo cultural. De esta manera, señores, pueden marcar ya sus claves. ¿O quieren que continúe? Por último, ya, mira, Bizancio, para que no se olviden. ¿Dónde se ha ubicado? ¿Dónde nace Bizancio? Preguntó Ross. En este caso, examina Bizancio Marcos. ¿De qué pueblo nació Bizancio? En primer lugar, Bizancio, ¿dónde se ubica? ¿Occidente o Oriente? Oriente. Entonces, ¿en qué territorio ha nacido? Anteriormente, ¿cómo se llama este pueblo? Es un gran imperio. Y tiene como Dios a Júpiter, ya. Claro. ¿Nace en dónde habla? ¿Nace bien? Habla. ¿Nace en Roma? Pregunta de Camila Misión Marcos. Muy bien. Y este es su primer emperador, fundador. El fundador de Bizancio fue nada menos y nada más que el llamado señor que habla. Teodosio. Ahora, ¿pero quién fue? Preguntó también San Marcos. Si el fundador fue Teodosio,
¿quién fue el último emperador de Bizancio? El que fue derrotado por los turcos otomanos en 1453. El último emperador fue un señor llamado, no te olvides, ¿sabes? El primero fue Teodosio, el último fue Constantino, no te olvides, Constantino IX. Ahora, ¿quiénes son los personajes que más destacan en Bizancio? ¿O cuál es la importancia de Bizancio? Hace un momento te dije, ¿cuál es la importancia de Bizancio? Te lo dije cuando estaba hablando allá, por su ubicación. Estos señores, ¿qué cosas hicieron? Dime, ¿qué conservaron? Dos culturas. Maestra, dilo por favor fuerte para que estos cochinos no se olviden. ¿Cuál es? ¿Qué conservan? Oye, ¿qué no es? Conservan, ellos son los únicos que hasta en toda la Edad Media van a conservar la cultura greco-romana. Y es por ese motivo que los llamados burgueses de Italia viajaban constantemente ¿a dónde? A Bizancio. ¿Y quién sabe para qué? Oye, Constantino, véndeme el librito de Platón. Oye, véndeme el librito de Aristóteles. Véndeme tales libros. ¿Por qué motivo? Porque gracias a ellos, pregunta, cuando termina la Edad Media, se inicia la Edad Moderna. Y en la Edad Moderna, en Italia, ¿qué nace? El humanismo y el renacimiento. Y la pregunta es, ¿el humanismo y el renacimiento qué revalora? ¿A la cultura greco-romana? ¿O me equivoco? Por ese motivo, ¿cuál es la importancia de Bizancio? Que todavía conserva, ¿qué habla? Conserva, muy bien, la cultura greco, no te olvides, greco-romana. Ahora, señores, pregunta, ¿qué más aparte de esto? Bueno, de frente, ¿quiénes son los personajes más importantes? A ver, personajes, destacan acá, veamos. ¿Se acuerdan ustedes del señor Justiniano? Justiniano, ¿por qué motivo es importante? Porque gracias a él nace algo, el llamado ¿qué? El llamado Corpus Juris Civilis. En latín, ¿qué significa todo esto? Corpus, cuerpo, juris, jurídico, civilis, civilización. El cuerpo jurídico, sí, civil. O sea, esto te habla de un conjunto de qué? De leyes. Claro que son las llamadas leyes divinas. Pero yo te digo algo, ¿ah? Ese cuerpo jurídico era de este tamaño. ¿Tú crees que el pueblo se va a leer un tremendo librazo de este grosor? No, pues es como el peruano. Por ese motivo, por Lucas, ¿tú qué te compras para saber tus leyes? Tu síntesis. ¿De qué? ¿De la Conte? Ya, esa síntesis de Lucas, de la versión del Corpus Juris Civilis, ¿cómo se llamaba? Algo así como es tu constitución de Lucas, ¿cómo se llama, señores? Se le conoce como el nombre de sí, habla. No te olvides, o sea, Justiniano mandó a elaborar el Corpus Juris Civilis, pero como la gente no leía, posteriormente que se elaboró el diciendo que vendría a ser una especie de de resumen. Muy bien. Oye, pero había gente tan ociosa que después todavía mandó a resumir más. Y ahí nacen las llamadas novelas. Por esto, ahí está. Profe, ¿quién más? León III. ¿Y por qué motivo León III es importante? Porque con él se da la llamada querella de que habla, querella de los íconos. ¿Por qué motivo de los íconos? Muy bien, simplemente por algo. Pregunta, la Biblia dice algo, señores, ¿qué es? La Biblia que dice, adorar, no adorar hasta que a falsos profetas y faltas. Pregunta, la iglesia cristiana, viste, pues acá nada más. ¿Qué encuentras con la iglesia? Por acá, por allá, San Pedro, San Juan, San Nicolás, San no sé qué cosa, San Mateo, San Pablo, San Lucas, San Juan. Señores, a todos encuentras tú. Por ese motivo es lo que pasa. Escucha bien, esta iglesia ortodoxa mandó a destruir a cada una de qué habla, a cada una de las imágenes. ¿Esto qué significa? La llamada querella de los iconoclastas. Muy bien. Esto es la importancia de Bizancio. Es decir, lo que te pueden preguntar de Bizancio, ¿por qué motivo es importante de Bizancio? ¿Qué conserva de qué? La cultura greco-romana. Y en segundo lugar, sus dos personajes. Justiniano, ¿por qué? Por la elaboración del cuerpo jurídico civil y a la vez también León III por la llamada destrucción de qué? De las imágenes. Profe, ¿algo más? Sí, ya preguntó San Marcos. ¿Quién fue el fundador de Bizancio? Habla. Teodosio. Y la pregunta es, ¿quién sería el qué? El último emperador. Constantino.
Profe, ¿por qué se atreve a decir que Teodosio es el fundador de Bizancio? Porque gracias a él nace Roma de todo. Bien. Y él le deja el poder a su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Arcadio. Si uno encuentra Teodosio, y vas a encontrar que que es su hijo. Muy bien. Listo. Profe, ahora la pregunta es, ¿qué cosa es la cruzada? Si lo definimos, habla de una guerra, muy bien, guerra político, económico. Pregunta, ¿quiénes se enfrentan en esta guerra? Dime. Muy bien, señores. Se enfrentan. Pregunta, se enfrentan. Los puntos aparte. Cristianos, muy bien, versus musulmanes. A ver, amigas, de frente, por favor, acá, date cuenta. El cristiano a qué se dedica, dime. Feudalismo. Y mi amigo el musulmán, el comercio. Pregunta, ¿el musulmán dónde se ubica? ¿En Oriente o Occidente? Oriente. ¿Y él? En Occidente. En pocas palabras, señores, este es un enfrentamiento entre griegos, entre Occidente y de Oriente. Pero también es un enfrentamiento de qué tipo, aparte de ser religioso, también económico, porque se está enfrentando el comercio versus quién habla, la agricultura. Por ese motivo, señores, vamos a ver lo siguiente. En esta guerra, en sí, ¿cuántas etapas va a tener? Cuando se habla de las cruzadas, se hablan de etapas, se habla exactamente de 8 cruzadas, incluido una. ¿Cuál es? La llamada cruzada de quién habla. ¿Quién es considerada cruzada? Uno dice, la cruzada de los niños. Pregunta de examen de admisión. ¿Qué se puede preguntar en el examen de admisión San Marcos? Solamente 3 cruzadas. O perdón, 2. La primera cruzada es la más importante. Y la tercera habla. Tercera cruzada. Ojo, solamente esto te puede preguntar San Marcos. ¿Por qué motivo la primera cruzada? Simplemente, la primera cruzada se divide en 2. Cruzada popular y la cruzada señorial. Recuerden ustedes que la cruzada se inició con el llamado concilio de qué habla, el concilio de Clermont, que fue convocado por qué papa, habla, Urbano qué habla, Urbano no te olvides, Urbano II. El Papa Urbano II convocó a este concilio, invitó a la gente a luchar por qué habla, supuestamente, los musulmanes en dónde se ubican, en el llamado santo que habla, santo sepulcro, en el lugar sagrado donde fue enterrado, ¿quién habla? Jesucristo. Y como ellos no oraban a Jesucristo, decían, ¿cómo los herejes pueden vivir ahí? Entonces, pueblo, hay que recuperar esos lugares santos de Jerusalén. ¿Qué hizo el pueblo? Primero salió, por ese motivo, lamentablemente, ¿qué pasó? La cruzada popular fue triunfo de derrota. Derrota porque estos señores no tenían que contar la preparación militar. Si se habla de señorial, ¿quiénes fueron a esta cruzada? Habla, los señores que hablan. El llamado señor que habla, el señor feudal, el señor feudal. Si hay el señor feudal, la pregunta es, ¿fue triunfo o derrota? Este fue el único habla. Este fue el único triunfo. Por ese motivo, señores, escuchen bien, esto me pueden preguntar. ¿Por qué motivo es importante la primera cruzada? Simplemente se divide en 2, popular y señorial. Entre la popular y la señorial, ¿cuál fue el único triunfo de los cruzados? La señorial, la participación de los señores feudales. Y la tercera cruzada, ¿por qué motivo es importante? Porque acá está la participación de los llamados reyes de Europa. Entre los principales, ¿quiénes están? Habla el de Alemania, el de Francia y el de Inglaterra. Pregunta, ¿quiénes fueron ahí? Pregunta el examen de admisión Villarreal. ¿Quiénes participaron? Por Alemania, ¿quién fue a hablar? Barba. Ahí está. Barba Roja. Por Francia, Felipe II. Y por Inglaterra, Ricardo, ¿corazón de qué habla? Muy bien, preguntó la Universidad Nacional Federico Villarreal. De los 3, ¿quién fue el único que perdió hasta el último? Él muere. Él se va a su país. ¿Quién se queda? Ricardo Corazón de León. ¿Y contra quién se tiene que enfrentar? Preguntó San Marcos. Contra el llamado
Califa Saladino. Pregunta, ¿quién terminó ganando esta guerra? No termina ganando Saladino. Por ende, ¿quién ganó las cruzadas? Habla. Los musulmanes. Y ya para finalizar, la Baja Edad Media. ¿Qué pasó? ¿Crisis de quién habla? ¿Crisis del feudalismo? Muy bien, señores. Aunque ya creo que le dije abajo, ¿no? Ya sé para qué lo voy a poner ya. Está lo mismo. Pero ya está lo mismo, señores, está lo mismo. Crisis del feudalismo. Pregunta ya. Crisis del feudalismo. Ya, de frente. Pregunta. ¿Quién toma poder acá? Habla. ¿El campo o la ciudad? La ciudad. ¿Quién tiene la ciudad? ¿El campesino o el comerciante? Pregunta. ¿Esa clase que se dedica al comercio, cómo se llama? Muy bien, aparece en la burguesía. La burguesía. ¿Y cómo se llama la ciudad donde vive la burguesía? Ahora, pregunta. Pero ellos buscan su independencia de los señores feudales. ¿Quién le va a obligar a firmar al señor feudal? Un documento que da la independencia a las ciudades. ¿Cómo se llama el documento que da la independencia a las ciudades? Se llama acta o qué habla. Acta o pueblo. De esta manera, pregunta, los comercios se empiezan a desarrollar. Cuando se unen ciudades, no te olvides, se unen ciudades que se forman, habla, las llamadas que habla, ligas comerciales. Desde la más importante está la de Italia, llamada Lombarda, que unió a todos los pueblos y que tuvo como capital a qué ciudad. Actualmente, ¿en qué ciudad juega Loquito Vargas? Florencia. ¿Y recuerdan ustedes que Florencia que nace? El humanismo y el renacimiento. Y por último, en Alemania, pregunta, en Alemania, ¿quién nace? La Liga Hansa que habla, Hansa Teutónica. Ahora, si esto fue la unión de comerciantes, ¿cómo se llamó la unión de obreros? Habla, de obreros de un mismo oficio. Señores, las personas que cumplen un mismo oficio, ¿cómo se les conoce? Se les conoce con el nombre de ¿qué habla? De gremios, o también llamados corporaciones. Amigos, les voy a decir algo. Los gremios o corporaciones, cuenta la historia que acá hubo una organización gremial. Por ejemplo, en un gremio era más o menos como el sistema feudal. Pregunta, a la cabeza del sistema feudal, ¿quién estaba? El señor. ¿Cómo se llamaba la mano derecha del señor feudal? Vasallo. Y debajo, el que produce para el señor feudal, ¿cómo se llama? Siervo. Ya. Esta misma organización lo vamos a ver acá. A la cabeza, ¿quién está? Veamos. A la cabeza, dentro de esta organización gremial, está llamado ¿qué? Maestro. Él es el dueño. Debajo del maestro, ¿quién está? El oficial. Y debajo de todo, ¿quién sería ese fierro? Habla. El llamado aprendiz. Pregunta, ¿quién es el dueño de una tienda? Él. Él es el dueño de un taller o de una tienda. ¿El oficial quién es? Es también la persona que tiene conocimiento del oficio, pero recibe ¿qué habla? Él recibe un sueldo. Y ese aprendiz es obviamente un aprendiz. ¿Recibe sueldo? No recibe sueldo. ¿Y sabes quién es? Anteriormente él fue quien siervo. Como el señor feudal no le pudo pagar la deuda, ¿a quién? Al llamado burgués, que le dijo, te pago con mi siervo, que es lo único que tengo para pagarte a mi esclavo. Sabes de esclavo, yo sí lo voy a tratar mejor. ¿Le voy a qué cosa? Le voy a dar comida, pero eso sí no le voy a pagar. Y de esa manera trabajaba gratuitamente. Hasta acá preguntas. ¿Ha quedado claro? Terminé esto y digo, saca su material, vamos a